Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Ángela de Merici. En su juventud, Santa Ángela fue consolidando en su corazón el anhelo de llevar a la fe a las niñas y jóvenes que, como ellas en su niñez, pasaron orfandad y pobreza. Para ello, con un grupo de amigas con las que daba catecismo, emprende lo que sería la futura compañía de las Ursulinas, dedicadas a la enseñanza. Fue, sin duda, una mujer visionaria que supo encarnar en su tiempo la solidaridad de Cristo con los pobres. Con alegría, iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía y nos reconocemos al inicio de esta acción de gracias pecadores ante el Señor, y por eso le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Después que el profeta Natán transmitió la palabra de Dios al rey David, éste fue a sentarse delante del Señor y exclamó: ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y como esto te pareció demasiado poco, también
le has hecho una promesa a la casa de tu servidor para un futuro lejano. ¿Es esto lo que haces habitualmente con los hombres, Señor? Tú has establecido a tu pueblo Israel para que sea tu pueblo eternamente, y tú, Señor, eres su Dios. Y ahora, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has pronunciado acerca de tu servidor y de su casa, y obra conforme a lo que has dicho. Que tu nombre sea engrandecido para siempre y que se diga: el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. Y que la casa de David, tu servidor, esté bien afianzada delante de ti. Porque tú mismo, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, te has revelado a tu servidor diciendo: yo te edificaré una casa. Por eso tu servidor se ha atrevido a dirigirte esta plegaria. Ahora, Señor, tú eres Dios, tus palabras son leales y has prometido estos bienes a tu servidor. Dígnate entonces bendecir la casa de tu servidor, para que ella permanezca siempre en tu presencia. Porque tú, Señor, has hablado, y con tu bendición la casa de tu servidor será bendita para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor le dará el trono de David. El Señor le dará el trono de David. Acuérdate, Señor, en favor de David, de todos sus desvelos, del juramento que prestó al Señor, del voto que hizo al fuerte de Jacob. El Señor le dará el trono de David. No entraré bajo el techo de mi casa, ni me acostaré en mi propio lecho. No daré descanso a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. El Señor le dará el trono de David. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. El Señor le dará el trono de David. Porque el Señor eligió a Sión y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. El Señor le dará el trono de David. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a la multitud: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía: presten atención a lo que oyen. La medida con que midan se usará para ustedes y se les darán más todavía, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, hoy la palabra de Dios nos está llamando en este discurso de todo aquello que nosotros pensamos que es oculto, sin embargo, siempre después se revela a nuestra vida. Esto nosotros lo sabemos muy bien. ¿Por qué? Porque esto es consecuencia justamente
de nuestras acciones. Pero esto es lo más normal, ¿verdad? Aquello que parece que está oculto, sin embargo, después siempre se revela, se refleja en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Por eso que el Señor aquí nos está llamando hoy, a través de este mensaje, siempre a una coherencia de vida. Es decir, lo que nosotros somos, lo que nosotros vivimos, es eso lo que después también revelamos. Lo que nosotros estamos viviendo desde Cristo, lo que estamos viviendo desde Dios, es lo que nosotros después entonces también estamos pasando a las otras generaciones. Upeaña de Ica tuña mañana ya lleva, se la seroga pupe, va ella va y cojin, va ella va se, ajapeñan de yarara puperi, que conozco, cómo me empapo de Dios, cómo yo vivo de Dios. Y todo eso que yo estoy viviendo de Dios, todo eso que me enriquece desde Dios, ciertamente que después yo le ofrezco a los demás. Y esto es lo importante que hoy también la palabra del Señor nos quiere enseñar. Y por eso nos está diciendo, todo aquello que para nosotros parece que es insignificante, parece que es oculto, parece que nosotros lo estamos haciendo a oscuras, sin que nadie pueda darse cuenta de esa realidad de nuestro accionar. Sin embargo, para Dios, para los demás, para nuestra comunidad, para nuestra familia, es demasiado importante. Y esto lo tenemos que mirar de una manera positiva y lo tenemos que mirar también de una manera cuando nosotros no estamos obrando bien o cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas. Porque parece que todo es oculto en el sentido de que nosotros vamos formando, vamos viviendo, estamos conviviendo, pero después los resultados estos serían los resultados, las consecuencias de nuestro accionar. Y esto no queremos entrar en tantos detalles pequeños, pero nosotros sabemos muy bien en nuestra sociedad cómo sufrimos, por ejemplo, la disgregación en las familias, la disgregación en las comunidades, las peleas que parecen que son cuestiones muy ocultas, cuestiones muy pequeñitas al comienzo, pero que sin embargo después lastimosamente eso sale a luz, ¿verdad? Porque llega un momento en el cual ya no podemos manejar la situación. Si uno quiere poner esa famosa comparación, ¿verdad? Como la bola de nieve, se dice, michimioñe, bueno, pequeña nieve, pero que luego en cuanto va bajando esa ladera se va juntando y juntando y juntando y entonces llega a ser una avalancha también para nosotros. Entonces el Señor hoy por eso nos está diciendo, el que tenga oídos que oiga verdaderamente. Nos está llamando a la conciencia, y por eso digamos nosotros, Señor, yo quisiera comprometerme, conocerme a mí mismo, mirar los pequeños detalles. Fíjense que en esos pequeños detalles que parecen que son detalles ocultos, sin embargo después se van expresando y se van mostrando cosas muy importantes para la vida de nuestra familia, para la vida de nuestro matrimonio, para la vida de nuestro trabajo, para la vida con los hijos, en fin, todo lo que significa entonces el accionar, el realizar, el activar en función de la comunidad y en función de los demás. Entonces, queridos hermanos, hoy tengamos en cuenta todo esto. Y por eso también, en la medida, dice que nosotros usamos esa medida en la forma como nosotros nos relacionamos con los demás, qué es lo que utilizamos, qué es lo que hacemos. Eso mismo parece que es una cuestión muy oculta, pero sin embargo después también redunda en beneficio de cada uno, de una comunidad o de quien está realizando esa acción. Lo hace en silencio, perfil bajo, como se dice muchas veces, pero siempre en función de aquel que está necesitando. Y eso después retorna poco a poco. Entonces, queridos hermanos, tengamos en cuenta esta palabra del Señor que hoy nos anima, ¿verdad?, a poder sembrar siempre, a hacer el bien sin mirar a quién, por una parte, y después nos vamos a dar cuenta cómo Dios también es tan generoso, cómo Dios, aquello que parece que es tan oculto, sobre todo estamos hablando en un sentido positivo en este caso, el Señor después hace que redunde también
en beneficio de nuestra comunidad. Pero recordemos que también aquellas cuestiones ocultas que nosotros hacemos pensando que eso no tendrá consecuencias, nos estamos engañando, porque también traen sus consecuencias, y algunas veces consecuencias tan grandes, tan negativas, que ya no podemos superarlos. Pidamos la gracia de ser conscientes y de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos propone. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este momento presentaremos al Señor nuestras oraciones, nuestras peticiones. A cada intención respondemos: atiende, Señor, nuestra oración. Atiende, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, para que, animada por el Espíritu Divino, ejerza sin cansancio el alegre anuncio de la palabra a toda la humanidad, roguemos al Señor. Atiende, Señor, nuestra oración. Por los consagrados y consagradas, para que renueven una y otra vez su entrega al Señor con espíritu generoso y valiente, oremos. Atiende, Señor, nuestra oración. Por las personas que han perdido la alegría a causa de duelos, separaciones o fracasos, para que sientan el consuelo de Dios y puedan salir de este trance con mayor optimismo y esperanza, oremos. Atiende, Señor, nuestra oración. Por los presentes, para que experimentando la bondad de Dios, contemos sus maravillas en nuestros entornos cotidianos, oremos. Atiende, Señor, nuestra oración. Dios misericordioso, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es signo de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que celebramos esta Eucaristía, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédeles siempre la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañán de llana obesará. Leipeaba, angay para pugui, ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañán de llana obesará. Reipeaba, angay para pugui, ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañán de llana obesará. Reipeaba, angay para pugui, oremo puaguapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote la cruz. Y era el cielo, buen Jesús, que nos daba de este modo.
Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a dedicar esta jornada a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. A tu encuentro venimos, María, tu presencia nos llena de paz, de tus manos me llevas contigo, donde la dicha es eternidad. En mi alma tu reina por siempre, eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantan, eres reina, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, dulce María, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, eres María, reina de la paz. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración.
Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio luminoso, la revelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando
santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Eres santo, estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, amor, Dios de amor. Este domingo, no se lo pierdan, Jóvenes para los Jóvenes con nosotros, Brian Delgado, 15 horas por YouTube. El séptimo vicio capital es la pereza. Es la falta culpable del esfuerzo físico o espiritual. Es la asedia, la ociosidad. Y esto es uno de los vicios capitales tremendos, la pereza. No querer hacer nada. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente nos falta la voluntad, fuerza de voluntad. Y por lo tanto, dejamos que las cosas sucedan. No nos interesan cómo sucedan las cosas. Dejarse estar y dejar pasar las cosas. No nos olvidemos que la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos talentos y riquezas que tenemos que ir desarrollando, es decir, hay un compromiso y hay una obligación grande. El último que había recibido un solo talento, lo único que hace ir es justamente enterrar, dice, ese talento. Esa es la pereza, no producir, no empeñarse con aquel don que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo vamos a vencer a la pereza?
hay una virtud muy importante para vencerla, que es la diligencia, es decir, la prontitud de ánimo para obrar el bien. Solamente cuando tenemos esta disposición, este corazón abierto hacia los demás, porque amamos a Dios, porque le conocemos a Dios, ya directamente también nosotros queremos hacer algo por los demás. El cristiano diligente, es decir, aquel que no es perezoso, es justamente el cristiano que ama a Dios. Solamente el amor a Dios nos lleva a ese amor hacia los demás. Y de esta manera también nosotros vencemos toda pereza, porque la pereza solamente se puede vencer con la diligencia, es decir, con el empeño, con el accionar, con el actuar. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañ e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañ e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañ e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Ven, Espíritu de Dios, ven, derrama la unción. Ven, Espíritu de Dios, que reaviva la llama de tu amor. Ven, Espíritu de Dios, ven y habita este lugar. Ven, Espíritu de Dios, y derrama tu gracia y tu bondad. Ven, Espíritu de Dios, quiero estar en tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, ven, penetra en mi alma y déjame sentir el fuego de tu amor. Te lo pido con amor, dame tu bendición y dame de beber del manantial de agua viva que sana el dolor y consuela el corazón. Abre mis ojos para mirarte, lava mis oídos para escucharte, toca mis manos para servirte. Te necesito, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, quiero estar en tu presencia. Ven, Espíritu de Dios,
del manantial de agua viva que sana el dolor y consuela el corazón. Ven, Espíritu de Dios, ven, derrama la unción. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre que viene a nuestro encuentro. Hoy leemos del segundo libro de Samuel. Después que Natán habló a David, el rey David fue a presentarse ante el Señor y dijo: ¿Quién soy yo, mi Señor? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y por si fuera poco para ti, mi Señor, has hecho a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Mientras existan hombres, mi Señor, has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, eres su Dios. Ahora pues, Señor Dios, mantén siempre la promesa que has hecho a tu siervo y su familia. Cumple tu palabra, que tu nombre sea siempre famoso, que digan: el Señor de los ejércitos es Dios de Israel. Y que la casa de David permanezca en tu presencia. Y así continúa la palabra del Señor. David le está pidiendo la presencia de un Dios, pero constante, y no solamente constante, sino que también para siempre, perpetua, eterna. Pero el Señor ciertamente le responde positivamente. Pero para eso necesitamos, querido David, es decir, cada uno de nosotros como pueblo que estamos al frente de nuestras familias, de nuestras iglesias, perseverancia, y eso significa una respuesta positiva con Dios, una respuesta positiva con el Señor. Pidamos entonces esta gracia, queridos hermanos. Pidamos que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y sobre todo también a nosotros nos dé esta gracia para poder vivir de acuerdo a sus mandamientos, para poder cumplir con la voluntad del Señor. Porque en la medida en que cumplimos la voluntad del Señor, la vida de Dios se perpetúa en nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.